Hay algunos pensamientos que vinieron a mí esta semana y entre ellos es lo riguroso que puede ser la carrera cristiana. ¿Okay? ¿Cuántos saben que cualquier carrera que usted emprenda va a ser una carrera dura, va a tener trabajo, va a tener esfuerzo? Y muchos, digamos, cuando comenzamos, yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar, la matrícula de los estudiantes era de 31 más o menos, 31. Y habían estudiantes excelentes de toda la región. Y entonces, de 31 ya, antes del primer año, ya con más de la mitad se habían dado de baja del curso, porque era un curso con mucha matemática, mucha química, mucha biología. Estoy hablando de tecnología de ingeniería química. Y al final de los 2 años terminamos graduándonos 6. Ahora, no porque yo fuera el mejor de los estudiantes, yo me da vergüenza enseñar la transcripción de crédito porque esos fueron los años de la juventud donde uno empezaba en las universidades. Uno se pierde en las universidades y yo creo que si vamos a decir, yo fui un raspa, un laude. Pero lo logré, gracias al Señor. Tengo el papelito por ahí y me ha ayudado bastante, especialmente cuando yo salí del ministerio. Yo tuve unos cerca de 5 o 6 años, tiempo completo en el ministerio, y en aquel tiempo yo había dejado todo, mi profesión, mi país y todo para servir al Señor de lleno. Entonces, pero cuando ya llegaba el tiempo de tener familia y de llegar a una vida normal, pues el papelito me ayudó a volver a conseguir trabajo. Yo no sé aquí cuántos han tenido la misma experiencia en el pasado. Comenzaron con muchos bríos en la universidad y todos esos deseos, todas esas ansias de terminar una carrera, y los jóvenes a esa edad a veces no saben exactamente lo que quieren, y entonces pues cambian de concentración, y los padres son los que pagan el precio y terminan con una deuda grandísima. Yo recuerdo una vez el testimonio de esta muchacha en California que después de 4 años terminó con un bachillerato en paz del alma, un bachillerato de paz interior, algo así, y con una deuda de como $80,000. Sí, en aquel entonces era un mortgage. Entonces terminó con un mortgage y sin casa. Y sin paz. Está muy bueno eso, sin paz. Pero la vida tiene retos. Debemos entender que la vida tiene retos y la vida cristiana no es diferente. Digamos que el reto más grande que usted puede tener en su vida, en el universo, en el mundo, es esta carrera. Es correr esta carrera y terminarla con gozo, como decía el apóstol Pablo. Y entre otras cosas difíciles que se presentan, o ejemplos de cosas difíciles, tal vez el hermano Sammy le puede dar a usted una descripción, porque él estuvo en la Marina de los Estados Unidos, y otros que han estado aquí en alguna rama militar pueden testificar lo riguroso, lo difícil que es
atravesar esa carrera militar. Y el asunto es que en el ejército de Estados Unidos hay ciertas ramas especiales, como los Marines, como los Navy SEALs, donde el entrenamiento es súper, mis palabras no bastan para describir lo riguroso, lo difícil, lo extenuante que es un entrenamiento de este tipo. En una ocasión yo estaba viendo un documental acerca de este entrenamiento. No sé si eran los Navy SEALs o los Marines, pero todos estos trainees, todos estos que fueron a entrenarse, muy contentos la primera vez, y se les había ya advertido que era un entrenamiento duro, fuerte, pero nadie podía describir realmente cómo era. Pero yo recuerdo, una de las imágenes que más se me queda es que estos soldados estaban corriendo debajo de estos alambres, gateando en el mismo lodo, tenían que pasar una prueba. Hay una prueba que tienen que estar 5 minutos en el mar abierto, sin usar las manos, tienen que sostenerse a flote por 5 minutos. Yo tengo un amigo que yo no sé, por 5 segundos no pasó la prueba. Y yo recuerdo en una ocasión este drill sergeant, este entrenador, que ahí está ese soldado que está sufriendo un montón, y ellos pueden ver quién es el que está a punto tienen el ojo para ver quién es el que está a punto de darse de baja, y él está gritándole: ¿te quieres dar de baja ahora? ¿Te quieres dar de baja? ¿Te quieres ir para la casa? Muchos de ellos se van. Muchos de ellos no soportan la dureza, la penalidad. El apóstol Pablo habla de las penalidades que sufre un soldado. Yo diría, yo no tengo el número, pero yo diría que estas dos ramas, estos dos grupos especiales, pueden ser los grupos donde más bajas hay de los que se están entrenando. ¿Ok? Y si eso es así para la milicia terrenal, póngase a pensar en la milicia celestial. ¿Okay? Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3, él le exhorta a Timoteo a estar listo para pasar durezas, para atravesar, porque díganme usted, si como creyentes nosotros pasamos tiempos difíciles en esta carrera, imagínense como ministro. Y este muchacho comenzó a servir al Señor desde una edad bien joven. Bien joven, Dios lo escogió para pastorear, para ministrar a los hermanos, y tuvo que pasar mucha dureza, alejado de su familia, alejado de su patria, y a seguir a estos apóstoles que tenían este empeño de llevar la palabra del Evangelio a todo el mundo. Y muchas veces Pablo dejaba a Timoteo en algún grupo que comenzaba, y lo dejaba allí para que le diera las enseñanzas elementales, para que los instruyera, para que los exhortara, para que los bautizara y terminara de establecer esas iglesias. Y en esta ocasión, las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo se conocen como las epístolas pastorales, y también la epístola de Pablo a Tito. Y son cartas que se le fueron enviadas para darle instrucciones de cómo administrar la iglesia, cómo ministrar y administrar la iglesia. Pero aquí Pablo le está diciendo, le está exhortando, además de muchas de las exhortaciones que le dio a Timoteo, le dice: tú pues sufre penalidades como buen marine de Jesucristo. Esa es la versión Tito Ortiz. Sufre penalidades como
un buen soldado. Me gustaría estudiar esa frase ahí, buen soldado. A lo mejor había en el ejército romano un cuerpo especial. Tiene que haber también como en nuestro ejército. Un cuerpo especial donde, bueno, un soldado romano regular se describe como un soldado que tenía que caminar como de 10 a 20 millas diarias. Tenía que llevar todo este equipo encima de ellos. Ellos tenían que construir carreteras, ellos tenían que hacer otro tipo de construcciones. Y por eso es que estos hombres terminaban siendo hombres de un carácter bien tosco. Así que eso es lo que hacía la milicia, creaba un carácter en estos hombres. Y yo creo que esta milicia crea un carácter en nosotros. Después de un tiempito, usted va a ver en su vida cómo su carácter cambia. Si usted tiene una decisión firme de continuar esta carrera hasta el final. Y el asunto es que en esta carrera no hay otro curso alterno. En la universidad usted podía escoger, bueno, no quiero estudiar matemáticas, voy entonces a irme por la psicología. Y si no da bien con bola por la psicología, pues me voy entonces para cualquier otra. Yo recuerdo un familiar mío que estudió antropología, 4 años de antropología. Y decía, muchacho, ¿qué tú vas a hacer con eso? Y después que terminó, no encontraba trabajo por ningún lado. ¿Quién quiere un antropólogo? ¿Para qué? ¿Para qué sirve un antropólogo? Bueno, a veces te lleva a continuar, tal vez abogacía o algo así. Anyway, en la carrera cristiana hay que sufrir penalidades. Hay un carácter que tiene que ser formado. Muchas veces yo oigo a estos veteranos que han atravesado por esos entrenamientos y ellos experimentan y ellos testifican que su carácter, su persona tiene que ser deshecha, tiene que ser derribada. ¿No es así, Sammy? Tu carácter tiene que ser, en inglés ellos dicen, you have to be broken and then rebuilt. Tiene que ser roto del todo. Todas tus malas mañas, si tú eres un mama's boy, si tú eres un cógelo suave, así que dar una vida fácil, todo eso tiene que romperse, caerse y volver a edificarte como un verdadero hombre. Y hablando de hombre, he hablado con algunas familias, esto es un paréntesis, he hablado con algunas familias de que queremos comenzar a los jóvenes que ya van alcanzando la edad de hombrecitos, tener una pequeña ceremonia donde nosotros los reconozcamos como hombres, porque nuestra sociedad que se está feminizando cada vez más, le damos a la mujer, le celebramos el Sweet 16 o el quinceañero, y los hombres se quedan relegados, no afirmamos la identidad. En el futuro tenemos ya unos 2, 3 candidatos que queremos hacer una pequeña ceremonia donde ellos se inician como hombres y responsables ahora con Dios, con su palabra. En la tradición judía se llama bar mitzvah, pero vamos a ver si comenzamos un bar mitzvah acá gentil, para que los muchachos se afirmar esa identidad. Y nosotros necesitamos afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, esa frase me llamó la atención cuando yo leía la carta de los Colosenses esta semana, y es que allí el apóstol Pablo utiliza la palabra reafirmar la fe. Que en este curso universitario celestial,
nosotros necesitamos reafirmar nuestra fe. De que cuando comienza el tiempo difícil, cuando comienzan las penalidades a sentirse en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, es donde necesitamos reafirmar. Y es la razón por la cual tenemos gente descarriada. Por lo menos en Puerto Rico, cuando yo me estaba entrenando como ministro, parte del entrenamiento era que nos lanzaban a la calle y teníamos que ir a evangelizar. Y yo me sorprendía cómo en Puerto Rico, que conoce el Evangelio por ser un territorio americano, es uno de los países latinos que pioneros en conocer el Evangelio antes de otros países latinoamericanos. Y de Puerto Rico hubo una época donde como 60, no sé si la estadística que me dieron está buena, pero en los años 70, como más del 60% de los misioneros que salían a Latinoamérica venían de Puerto Rico. En una ocasión el pastor José y yo estábamos en un lugar bien remoto por allá en Corinto, se llama Corinto también, en El Salvador, y encontramos un puertorriqueño, oh my God, puertorriqueño donde quiera. Un lugar donde la última guagua, el último bus público salía a las 1 de la tarde. Si usted no se iba a las 1 de la tarde, usted tenía que dormir en la intemperie. Y allí había un puertorriqueño, pastor. Así que en una ocasión, Puerto Rico envió muchos misioneros. Y el Evangelio se conocía en toda la isla. Pero algo que yo notaba cuando salí a testificar es que había tanto descarriado en la calle. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no continuaste? Y las excusas. No, que el pastor. No, que el líder. Aquel me falló. O aquel dio un mal ejemplo. Y son los retos que vienen con los que nos encontramos en esta carrera. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento, si usted ha venido de otra congregación, ha tenido usted un tropiezo con algún líder, con algún pastor, con algún comportamiento de alguien que usted admiraba, y eso le decepcionó, le desanimó, pero esos son los retos de esta vida cuando entonces tenemos que reafirmar la fe. Como el apóstol decía en Colosenses capítulo 2, versos 1 y 3, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, decía el apóstol Pablo a esta iglesia de Colosas. Y Pablo estaba preso. Cuando él estaba escribiendo esta carta, como el año 61, él estaba encarcelado en Roma. Entonces, me llama la atención que dice, sostengo, quiero que sepan cuán gran lucha estoy sosteniendo. Usted pensará que Pablo estaba contendiendo con gente en la calle o en asuntos de apologética o discutiendo acerca de alguna doctrina o algo, pero estaba preso y en la cárcel estaba teniendo una gran lucha, una tremenda lucha. ¿Qué se imagina usted que hubiera sido esa gran lucha? Pudiera haber sido en oración, pudiera haber sido en su espíritu, tal vez oyendo de cómo se infiltraban falsos maestros y se trataban de infiltrar enseñanzas o se infiltraban los de la circuncisión, que eran de la línea legalista y trataban de introducir esas enseñanzas. Y el apóstol Pablo estaba en la cárcel teniendo esta gran lucha. Así que la lucha no se acaba, aun cuando usted esté detrás de la reja.
la lucha continúa. Pero el apóstol Pablo, yo estoy casi seguro que gran parte de esa lucha era una lucha en oración, de intercesión por estos santos, porque continuamente al abrir estas cartas dice: doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, constantemente estoy dando gracias por ustedes, gracias a Dios por ustedes, habiendo oído de la fe y del amor que ustedes tienen entre los hermanos. Entonces ahí está ese hombre intercediendo por los santos. Pero la lucha de él, mire el objetivo: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hace unos 3 domingos atrás, estuvimos dando una charla aquí acerca de la deidad, acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dimos algunos ejemplos tratando de explicar un poquito, porque nadie puede contener esta verdad, el misterio del Padre. El deseo de este apóstol es que estos creyentes llegaran a un lugar donde pudieran entender. Miren, muchas de la guerra que atravesamos, hermano, es porque el enemigo no quiere que tú y yo entendamos. Hay un poder tremendo cuando usted y yo llegamos a entender, conocer a Dios. Aquí le habla, aquí lo identifica como un misterio, pero ya no es un misterio, es algo que abiertamente ahora se nos da a conocer, se habla de ello, pero el dilema que tenemos es que en las comunidades cristianas nos olvidamos de ejercitar nuestros sentidos y de digerir y de guardar y atesorar aquellas cosas que la Biblia nos enseña. Y es la manera que usted y yo podemos llegar a conocer al Señor. El deseo de Dios es que nosotros le conozcamos. En una ocasión estaba hablando con este joven y él me preguntó de mi procedencia, mi apellido, y yo le decía: mira, así yo investigué mi familia hasta tal generación, así. Y yo: oye, qué bien informado tú estás. ¿Y por qué? Sí. Y le dije: porque es la manera que tú encuentras identidad. Pero mi identidad no se completa solamente con conocer Ancestry.com, porque los puertorriqueños podemos llegar solamente hasta cierto punto, porque todos los récords vitalicios España se los llevó después de la guerra hispanoamericana. Pero entonces yo le cambié el tema y le dije: pero como cristianos necesitamos tener una identidad. Como cristianos necesitamos saber quién es nuestro Padre. Y cuando vemos la tentación de Jesús en los capítulos 4 de Mateo y de Lucas, cuando usted ve la tentación de Jesús, ¿qué dice allí? ¿Cuál fue la frase que el diablo utilizó? Si en verdad eres hijo de Dios. Pero cuando usted analiza lo que realmente está queriendo preguntar el diablo y confrontar al Hijo de Dios es: ¿verdaderamente eres tu Padre? ¿De verdad que eres tu papá? Es una pasión, es una intriga, es una cosa tan impactante cuando usted comienza a estudiar acerca de sus ancestros, de sus raíces. Bueno, yo he pasado horas en la computadora buscando y tratando con un deseo de conocer más allá de dónde yo vengo. Y es como para arraigar más y más nuestra identidad. Saber de dónde yo vengo, quién yo soy. Claro, eso es en términos carnales.
en términos naturales. Pero si usted investiga y si más le interesa a usted saber quién es usted en Dios, en Cristo, yo creo que es mucho más importante. Yo necesito una identidad como un hijo de Dios. Y para eso yo necesito conocerlo a Él. Si usted no conoce a su Padre, ¿cómo usted podrá obtener la identidad que realmente Dios quiere que usted tenga? Y en este tiempo, en días peligrosos, nosotros necesitamos reafirmar más y más esa identidad y esa fe. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Piensen por algún momento, en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿No le hace cosquillita eso a usted? Yo cuando leo eso, ¡wow! Es en Cristo. Salomón tenía una sabiduría limitada, pero en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versos 6 y 7. Miren la carga que tenía este apóstol por estos creyentes. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Confirmados en la fe. O sea que la fe, mi decisión de seguir a Cristo, es algo que yo necesito confirmar vez tras vez. Vez tras vez. ¿Se acuerdan del corito? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Vamos a ver. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Es una decisión que necesitamos hacer continuamente. Porque algún día, en algún momento, ese sargento de entrenamiento va a venir y nos va a decir: ¿te quieres ir para la casa? ¿Te quieres dar de baja hoy? Hay gente dándose de baja hoy. En algún lugar. La carrera se ha puesto dura. Las tentaciones han sido fuertes. Las pruebas han sido muy largas. Y el enemigo te pregunta: mira todo lo que se han salido. Simplemente serás uno más en el montón. Juan capítulo 6. En esta ocasión Jesús había hecho, yo creo que ese fue su segundo o tercer milagro. Alimentó a una multitud de 5,000, sin contar los niños y las mujeres. Y cuando los que no estaban muy afirmados vieron el milagro, dijeron: este es el hombre que nosotros necesitamos. ¿Usted se imaginaba que no había socialistas en el tiempo de Jesús? Había socialistas también. Este es el que nos va a dar pan gratuito
por el resto de nuestros días. Y dice que quisieron apoderarse de él para hacerlo rey. Pero Jesús, ese no era el plan de Dios para él. Él se descubrió y se escondió de ellos. Y fue y se montó en la barca y cruzó al otro lado del lago, el lago de Galilea, el lago de Genesaret. Y aquellos socialistas fueron corriendo, se montaron en una barca y fueron al otro lado buscando a Jesús. Y en aquel momento fue cuando Jesús había caminado sobre el agua. Y voy atrás, los discípulos se fueron en una barca, pero Jesús llegó al otro lado, llegó a la barca caminando. Y la gente se dio cuenta de que no había barca. ¿Y cómo llegó él acá? Y fueron allá, intrigados. Señor, ¿cómo llegaste acá? Y a veces las respuestas del maestro son contundentes y los detienen como dice el americano, stop them in the tracks. Los detuvo ahí mismo en las vías. Dice, ustedes me siguen no porque vieron un milagro, sino porque se saciaron de pan. Trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios le dará. Pero quiero poner mi atención, después de esta discusión que Jesús tuvo con estos de Judea, la Biblia suya dice judíos, pero está describiendo los de Judea, que eran más religiosos, eran más intelectuales. ¿Okay? Cuando usted oye hablar de los de Judea, estamos hablando de que ahí estaban los duros de pensamiento. Y entonces Jesús tuvo este intercambio con estos judeanos y ellos vinieron muy contentos. Maestro, ¿cómo llegaste? Ay, qué lindo, hiciste otro milagro. Jesús los detuvo. Ustedes lo que vienen es por interés. Ustedes lo que quieren es comerse el pan. Ustedes lo que quieren es pan gratuito por el resto de su vida, bro. Hay un pan más importante que ustedes necesitan comer. Y lo vemos aquí en Juan 6, 54 al 58. Vamos a ver esos versos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que te come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y esto fueron palabras durísimas para esta gente, palabras insultantes para ellos. Porque la Biblia misma prohíbe beber sangre o comer nada con sangre, ¿verdad? ¿Es que Jesús se convirtió en un caníbal? No. ¿Es que cuando se come la cena se convierte en carne y en sangre adentro? Lo que se conoce en el catolicismo como la transubstanciación. Póngase a pensar. Si el pan y el vino se convierte en literalmente la carne y la sangre de Cristo, ¿la vamos a tirar a la letrina? Sería un insulto, ¿verdad? No hace sentido, la transubstanciación no hace sentido. Pero lo que queremos entender es que Jesús está hablando de otra cosa. Jesús está hablando de un espíritu de sacrificio. Cuando hablamos de comer la carne y beber la sangre, es adoptar el espíritu de sacrificio del Maestro. ¿Ok? Porque la misma Biblia dice
en 1 de Juan, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. De eso es que está hablando cuando habla alegóricamente. En este momento Jesús está hablando alegóricamente. Cuando se trata de comer su carne y de beber su sangre, está hablando que en la vida cristiana tenemos que tener el mismo espíritu de sacrificio de nuestro Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo exhorta en la carta a los Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo espíritu, el mismo sentir, el mismo sacrificio, querer dar tu vida por otros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando semejanza de siervo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y cuando Jesús habla estas palabras duras de comer su carne y de beber su sangre, dice que muchos volvieron atrás, verso 66. Muchos volvieron atrás. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Venían buscando el pan. El pan gratuito, pero menospreciaron el verdadero pan, ¿verdad? Muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea que el Señor no estaba aquí preocupado por cantidad, ni por una lista de dirección de miembros. Esa es la competencia hoy de los ministerios. ¿Quién tiene la lista de direcciones o de teléfonos de miembros más grande? Y así se mide el éxito. Mientras más grande la lista, mientras más grande los registrados, los de YouTube no. El YouTube de acá esto es otro asunto. Pero el Señor está preocupado por la calidad. Él no está preocupado por números, Él estaba preocupado por verdaderos discípulos. Y aún así Él dijo: no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Así que el número sigue reduciéndose. Él está interesado en verdaderos discípulos, verdaderos hombres y mujeres que tienen un compromiso de seguirle hasta el final. Por riguroso, por difícil que se ponga el camino. Hermanos, y esto no es el mensaje popular. Pero yo necesito oír cosas así. Yo necesito oír algo que levanten la barra y me pongan un reto en la vida cristiana. Porque la vida cristiana es un reto. Si en el mundo el hombre se prepara de la manera que se prepara para estas ramas del ejército especiales y para poner un hombre en la luna y para hacer las cosas, las hazañas grandes que el hombre ha logrado hacer, ¿cuánto más la vida cristiana? Donde tú y yo vamos a cumplir un papel tan importante en la eternidad. Porque la Biblia nos identifica a nosotros como el cuerpo de Cristo. ¿Se ha puesto a pensar usted lo que es el cuerpo de Cristo? Porque Cristo es el reflejo de la imagen del Padre. Cristo es
la gloria misma del Padre. ¿Okay? Y cuando hablamos de la gloria, ustedes saben, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de la gloria? No estamos en una luz que te dejó ciego, no. Tal vez viéndolo en lo físico, pero cuando hablamos de la gloria estamos hablando de el carácter. El carácter. El carácter misericordioso, el carácter justo, el carácter de juicio justo, el carácter de toda esta cantidad de atributos. Esa es la gloria. Entonces, si Cristo es el reflejo y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿qué usted va a reflejar en la eternidad al resto de la creación? Si yo soy parte de ese cuerpo, póngase a pensar lo que se requiere. O sea, usted y yo vamos a estar reflejando el carácter de Cristo al resto de la creación, a las generaciones venideras, yo no sé, pero es algo importante, es algo intenso, es algo de que usted esté junto con Cristo reflejando la gloria del Padre, junto con Él. Oiga, ese es el misterio que hablaba el apóstol Pablo. Usted y yo hemos sido escogidos para una misión especial. Usted está en una rama especial de este ejército. Y es que en la eternidad, entre otras cosas, usted y yo vamos a estar reflejando en conjunto una gloria que va a dar a conocer el carácter de Dios a toda la creación. Y necesitamos entender esa responsabilidad tiene que estar presente en nosotros cada vez más. Por eso Él exhorta en conocer. Eso es lo que decía el profeta Jeremías. Si alguno se gloría, el que se vaya a gloriar, Jeremías 9:24, si hay alguno que se vaya a gloriar de algo, gloríese en conocerme, dice el Señor en Jeremías. Conocerme, que yo soy un Dios de misericordia, un Dios de juicio y un Dios de justicia. 3 cositas para iniciarse en el conocimiento de Dios. Misericordia. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí tiene una asignación para iniciarse en el conocimiento del Señor. El apóstol Pablo también hablaba de que él no había llegado a la perfección, él no había llegado todavía a esa total madurez, pero una cosa él hacía proyectándose hacia adelante para ver si lograba alcanzar, y él utiliza estas palabras, la excelencia del conocimiento. Oiga, lo que está queriendo decir es que esto no se termina. Y es para nosotros, el ejercicio del cristiano es el ejercicio mental de conocer a Dios. Por eso el enemigo trata de distraer nuestras mentes. ¿Por qué cree usted que el enemigo tiene tantas distracciones para nosotros? Para llenar nuestra mente de otras cosas vanas. Y no que la llenemos de lo que realmente nos va a dar a nosotros la identidad que necesitamos. Y lograr conocer quiénes somos en Él. El apóstol Pablo hablaba hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud. Esas son palabras retantes. Hasta que todos nosotros lleguemos. Tiene que haber un progreso continuo, día a día. Cada predicación, cada administración, cada edificación tiene que llevarnos a nosotros adelante, progresar en ese conocimiento.
Un último verso, Filipenses capítulo 3, verso 12. Versos 3, 8, 10 y 12. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El apóstol decía de toda la reputación que él tenía como religioso, como un israelita, como un fariseo. Toda esa reputación, él dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9. Oh, I'm sorry. Verso 10. No que lo haya, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire la visión de este apóstol, de cuánto quería identificarse y conocer a su Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa palabrita asir es muy interesante porque en algunas Biblias dice en inglés comprehend, comprender. El apóstol decía, yo quiero llegar a la excelencia del conocimiento de mi Señor. Yo quiero conocerlo más. Yo quiero participar de todo lo que Él participó. Yo quiero identificarme con Él de tal manera que yo pueda ser semejante a Él en esto y esto. Por ver si logro así. Así. ¿Usted ha visto esa palabra anteriormente? Así. Así es cuando usted agarra algo. Usted agarra algo y Puerto Rico dice, se guinda de ello. Se agarra y se sostiene de ello. Pero hay otros traductores que utilizan la palabra comprender. Así sí logro comprender. O en otras versiones dice aprender. Si ponemos esas palabras juntas, en Puerto Rico y algunas otras culturas utilizan cuando usted le dice algo a alguien y no logra entender la idea y finalmente le llega y dice, oh, ya lo agarré. Eso es lo que está queriendo decir. Es algo que usted agarra, pero lo agarra con el pensamiento, con el entendimiento. Poseer, aprehender. Es como que todas esas palabras poniéndolas juntas, lo que quiere decir es que el apóstol Pablo, en el trato de Dios con él, Dios lo logró aprender. Lo quedó aprendido. Cuando alguien es arrestado, cuando alguien es atrapado, Dios sabe cómo atraparnos, ¿verdad? Cada uno tenemos un ejemplo, un testimonio de cómo Dios nos atrapó. Pero el apóstol Pablo sabía que Dios lo había atrapado, que Dios lo había agarrado, que Dios había tratado con él y lo había traído al camino. Pero ahora, lo que él quiere descubrir es ¿para qué Dios me atrapó? ¿Para qué Dios me agarró? ¿Cuál es el propósito? Entonces, ¿cómo logra Pablo llegar a conocer o agarrar o captar en su mente para lo que él fue agarrado por Cristo? Entonces, si ponemos todos esos versos juntos, podemos llegar a la conclusión que es conociendo. Conociendo a Dios. Miren la clave, hermanos, tenemos la clave. Le estoy dando un tremendo secreto de la vida cristiana. Es conociéndole. Conociéndolo a Él,
usted va a tener una idea, usted va a atrapar, va a agarrar la idea. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el plan por lo cual Dios lo agarró a usted y lo trajo aquí? Lo trajo a vivir esta vida. Porque si usted no logra encontrar el propósito, entonces, ¿qué va a pasar? Si usted sabe que ese entrenamiento de los Marines tan riguroso y tan fuerte y tan cansante, ¿qué más le podemos decir? Extenuante. Usted sabe que hay una meta. Yo me voy a graduar. Allí mi objetivo es llegar a tener ese papelito, esa medalla. Tienes un propósito, tienes una dirección. Y no es diferente cuando llegamos a entender por qué Dios nos agarró, Dios nos pescó y nos trajo a esta vida. Llegamos a entender, conociéndolo a Él, conociéndolo. Amén. ¿Hace sentido? Yes. Amen. No es una religión, hermano. No es pertenecer a la religión evangélica. Es pertenecer al reino de Dios. Es pertenecer al ejército de Dios. Es pertenecer a la familia de Dios. Yo quiero ser parte de esa familia. Yo quiero ser parte de ese ejército. Yo quiero ser parte de ese gobierno. Usted va a ser parte de ese gobierno. En breve. Usted tiene un escaño político que usted va a ocupar. Y se le puede llamar político. Pero un escaño administrativo que Dios tiene ya señalado para usted. Amén. Como vimos en las parábolas de los siervos la semana pasada. Ven, entra en el gozo de tu Señor. ¿Fuiste fiel? Pues mira, gobierna sobre 10 ciudades. ¿Produjiste 5? Pues mira, gobierna sobre 5 ciudades. Tremendo. Allá en su pueblito usted no fue ni cobito, ni alcalde. Nada del gobierno, pero mire, en este gobierno usted tiene un escaño administrativo. Amén. Vamos hoy a participar de la cena. Cuando participamos de la cena, estamos identificándonos con ese espíritu de sacrificio, con esa decisión de continuar. Aquellos discípulos ya no anduvieron más con el Señor. La palabra fue muy dura, pero cuando hay algo especial cuando tomamos esto. ¿Okay? Como lo dije, no hay ninguna magia que ocurre, pero hay algo espiritual. Cuando usted se identifica con el cuerpo de Cristo. Y cuando reafirma su fe de continuar fielmente a Él.